Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es La Junta Médica, 9:01. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenos días. Hablaremos hoy día sobre lupus, una enfermedad reumatológica que afecta principalmente a las mujeres. Les enseñaremos cómo es la enfermedad, cómo se trata y cómo tenemos acá a los expertos que le explicarán todo. Claro que sí. Y también vamos a hablar de nuestra alimentación. ¿Ustedes sabían ya que la comida, la mala alimentación, está matando más que el tabaco? Aquí se lo contamos. Como todos los días, vamos a empezar repasando cuáles son los temas que vamos a abordar hoy en la Junta Médica. Empezamos, ¿no?, con esta epidemia, ¿no?, de obesidad. Sí, realmente estamos viendo que cada vez más niños son obesos. A diferencia de la antigüedad de nuestros padres, nuestros abuelos, los niños son más gorditos porque no están comiendo bien. Pero atención, en las zonas rurales más que en la ciudad. Así es, vamos a ver ahora por qué ocurre esto. Además también, lo que comemos está matando más que el tabaco. Mala Sí. alimentación a nivel mundial. Totalmente. Nos damos cuenta que comemos mucha comida chatarra en todas las partes del mundo, más consumo de sal y más consumo de azúcar. ¿No? Y mañana, el 10 de mayo, se celebra el Día Mundial de Lupus y por eso vamos a abordar hoy este tema tan importante aquí en la Junta Médica. Tenemos a los doctores, ¿no? Los vamos a supuesto. ver, ¿no?, al otro lado del set de la Junta Médica, el doctor Armando Calvo, reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y la doctora Beatriz Ingar, dermatóloga del Hospital Hipólito Unanue. Enseguida vamos a conversar con ellos sobre lupus, ¿no?, una enfermedad que hay que entenderla, autoinmune y crónica. Así es, que principalmente ataca a mujeres, pero muchas, como tú dices o me comentabas, no se entiende. Aquí van a aprender cómo es realmente. Así es. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos sus consultas desde ya, como todos los días. Tenemos cuentas en Facebook y también en el Twitter, o si no, pueden llamarnos a la línea médica, que es el 619-0747. ¡Ay, me lo aprendí por fin! Sí, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar los temas. Vamos a hablar de que la obesidad se está concentrando más en las zonas rurales, ¿no? Algo contrario a lo que pensamos, porque antes no se decía que era en las ciudades donde se concentraba mayor número de personas con sobrepeso. Claro, justamente lo que estamos viendo ahora son estudios que están viendo este punto. Sin embargo, hay que ver otro factor más, que las personas en las zonas rurales se están ya más urbanizando, no está llegando más cosas a la parte rural, porque acá vemos muchas veces que un niño va al colegio, camina 1 hora diariamente, pero sin embargo, pues ahora que ya está comenzando pues la industrialización, la gente comienza a caminar menos, está llegando ya más la comida chatarra, está llegando más las bebidas gaseosas, está llegando pues todas estas cosas, muchas cosas que antiguamente no había. Claro, pero hay que también señalar que el punto que hay en zonas, ¿no?, de pobreza o de extrema pobreza se está malnutriendo. Así es. No, esto es muy especial porque no abarca muchos factores, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, lo clásico es que consumimos muchos carbohidratos, parte normal de la dieta. En la parte de la costa consumimos mucho lo que es el arroz, es algo básico en nuestra dieta diaria. En la parte de la sierra comemos mucho lo que es papa. Yo he estado haciendo mi rural en una ciudad, un pueblito donde no llegaba la carne, llegaba 1 vez por semana. Entonces la gente come más carbohidratos, lo que producen. En la selva se come mucho plátano y mucha yuca. Entonces, no se balancea mucho la parte de carbohidratos con la parte de proteínas, por ejemplo. Y los vegetales, que también es importante. Claro, en la dieta nuestra, por ejemplo, cuando tú mandas a alguien que coma vegetales, dice, estoy a dieta. Y realmente es, come bien, trata de balancear. La comida peruana es muy rica, pero estamos mal acostumbrados a comer. Como tú mencionabas, estamos malnutriéndonos en muchas ocasiones. La gente prefiere a veces comer una galleta y una bebida gaseosa para llenarse, no para nutrirse. Entonces, eso tenemos que chequear. Claro, ¿no? Y ya para complementar, ¿no?, estamos hablando de un estudio que se ha realizado, es el mayor hasta la fecha, y dice que el resultado es que se ha aumentado 6 kilos. 6 kilos, ¿no?, más o menos de media, ¿no?, hablando del peso de las General. personas, ¿no? Y sobre todo hacemos nuevamente hincapié en las zonas rurales. Muy bien, ahora pasamos al otro estudio también que revela que nuestra mala alimentación está matando más que el tabaco.
Sí, justamente están medio asociados estos dos temas, porque desafortunadamente las personas ahora que van al supermercado comen cosas que no están bien. Yo he visto personas, por ejemplo, de 30 años con infarto al miocardio. Gente que va al supermercado, compra 3, 4 gaseosas de 3 litros, come pura comida grasosa, come comida chatarra, y eso está pues contribuyendo a que aumenten las enfermedades cardiovasculares, aumenta la grasa en las arterias, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, y también pues está pues toda la parte del pulmón, el hígado y todo está contribuyendo. Claro, ¿no? Más adelante aquí en Junta Médica va a estar con nosotros el médico nutriólogo Gerardo Buroncle, el especialista, ¿no?, en estos temas. Él nos va a explicar a detalle qué es lo que quiere decir este estudio, ¿no? Realmente. Porque está leyendo, ¿no?, que el Perú se sitúa en el puesto 21, ¿no?, como la dieta menos saludable. Menos saludable. Pero decimos, ay, pero estamos en el 21, no estamos en los primeros. ¿Eso quiere decir que comemos bien realmente aquí en el Perú? O mejor que el resto de otros países. Así es, ¿no? O sea, no porque estemos en el puesto 21 significa que tenemos una dieta equilibrada o balanceada. Sí, tenemos la mala costumbre después de querer comer, el peruano come rico, pero come abundante, ¿no? Uno llega a la casa a veces en la noche y hicieron estofado de pollo, pero ya no hay presa, no importa. Sirve mi tazón de arroz con el juguito del estofado de pollo y me lo como y está buenazo, pero desafortunadamente es harta grasa y hartos carbohidratos. Muy bien, bueno, enseguida vamos a desarrollar mucho mejor este tema, ¿no?, con nuestro especialista invitado aquí a la Junta Médica. Tenemos ya una pregunta en el Facebook sobre nuestro tema del día. A ver, María Jesús Shande dice, cuando la fibromialgia es secundaria al lupus, ¿cómo identificar el dolor cuando se tienen ambas enfermedades, doctores? La pregunta es para ustedes. Enseguida la van a responder aquí en la Junta Médica. Nos vamos a la pausa chiquitita, pero ya regresamos. Continuamos aquí en la Junta Médica, vamos a desarrollar nuestro tema del día, que es el lupus. ¿Qué es esta enfermedad? ¿En qué consiste? A ver, vamos a ver a continuación con el dato que va a aparecer en la pantalla. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede afectar diferentes partes del cuerpo y órganos internos. Es difícil de diagnosticar. ¿Por qué es difícil de diagnosticar? Lo vamos a entender ahora con la ayuda de nuestros médicos invitados. Ya nos habíamos presentado el doctor Armando Calvo, reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y la doctora Beatriz Inga, dermatóloga del Hospital Hipólito Unanue, y como siempre el doctor Leslie Soto, médico infectólogo internista también del Hospital Cayetano Heredia. Con ellos tres vamos a aprender más sobre esta enfermedad. Buenos días. Buen día. Acá emocionado en la víspera del Día Mundial del Lupus y gracias por invitarme. Mira, esta definición es bastante sencilla. Primero, que es una enfermedad y en la cual las defensas, que normalmente sirven para eliminar las infecciones, empiezan a atacar el cuerpo y lo pueden atacar en cualquiera de sus órganos, el cerebro, el pulmón, el riñón, las articulaciones. Y por eso difícil de diagnosticar, porque evidentemente otras enfermedades también hacen lo mismo. Entonces, como decíamos temprano, cuando un paciente tiene una molestia, por ejemplo, imaginémonos una pulmonía, el médico lo tiene que ver y lo primero que va a pensar es infección. Pero ¿qué pasa si no es infección? De repente es una enfermedad autoinmune, de repente es un lupus. O sea, primero hay que descartar otras cosas antes de llegar a la conclusión de que es lupus realmente. Así es. Doctora. Sí, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Complementando la información que dio el colega, el lupus, pues es cierto, es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones en diferentes órganos. Uno de ellos es la piel, en la cual tiene diferentes formas clínicas, por ejemplo, que incluyo, a veces el paciente no se va a dar cuenta o se va a ser confundido con otras enfermedades, por ejemplo, con una alergia a la piel o una rosácea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el lupus, por ejemplo, también tiene manifestaciones en que se enrojece la cara, por ejemplo, en los pacientes. Son muy sensibles al sol, por ejemplo, dentro de una de las manifestaciones, y que a veces puede ser confundida con otras patologías. Hay que tener en cuenta que el lupus también me trae muchas manifestaciones cutáneas que a veces son deformantes en los pacientes y me dejan secuelas, cicatrices en los pacientes, ¿no? Muy bien. Leslie. Sí, una enfermedad que mayormente es en mujeres, ¿no?, que van a estar en el hospital, van a aparecer pues con muchas lesiones muy extrañas, pero que sumando estas,
que se llaman criterios, se puede hacer el diagnóstico finalmente. Muy bien, a ver, más cosas sobre el lupus. El lupus eritematoso sistémico, LES, es el más común y más grave de todos. Afecta a todas partes del cuerpo. Para las personas que tienen lupus eritematoso sistémico, es importante decirles que no es el más grave, ¿no? El lupus sistémico va en un espectro, desde una enfermedad muy leve a una enfermedad muy severa. Por ejemplo, si solamente tengo piel y articulaciones inflamadas, eso es de leve a moderado. Pero si el riñón se me compromete y lo puedo perder y voy a ir a diálisis, eso es muy severo. Y ahí que veo algunos síntomas, ¿no? Estamos pensando, las articulaciones, la piel, el músculo, la caída del cabello, son los síntomas más frecuentes junto con la fiebre. Y sería importante para que todos estén atentos, existe lo que se llama la fotosensibilidad, es decir, las personas con lupus cuando se exponen a la luz solar hacen una reacción muy importante, a diferencia de sus familiares o de otros que han ido a la playa. Entonces, si uno tiene fotosensibilidad, debe de pensar, no vaya a ser que tenga lupus, que visite al doctor. Importante, ¿no? Pero aquí hay más síntomas, doctor. A ver, vamos con la siguiente claqueta, porque podemos añadir, por ejemplo, dificultad para respirar, sensibilidad a la luz, lo que usted estaba comentando, y úlceras en la boca. Claro. Como ven, cualquier parte del cuerpo puede estar afectada. Y generalmente, ¿por qué? Por una inflamación. Si la boca se me inflama, van a salir unas llaguitas. Le llamamos aftas. Pero esas llaguitas, para que sean por lupus, primero hay que estar seguro que no es por un virus. El doctor Soto lo va a curar si se trata de eso. O que no le falta una vitamina. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes que cualquier manifestación del cuerpo que implique una inflamación o un mal funcionamiento va a poder ser ocasionada por un lupus. Pero primero se debe descartar que no tenga alguna otra causa. Y eso es lo que debemos de grabar. Si se me cae el pelo, eso puede ser la alopecia con la que yo tengo. O sea, simplemente una alopecia por hormonas. Pero podría ser una alopecia por alguna enfermedad, de repente una tiña que se le cae el pelo. Tiroides. Pero si no es la tiroides, como dice el doctor, pero si nosotros ya no encontramos una causa, ojo, no vaya a ser la alopecia difusa del lupus. ¿No, doctora? Porque hablamos de caída de cabello, erupciones en la Por piel. ejemplo, claro, una de las manifestaciones, aparte de del rash cutáneo o las manchas a nivel de la cara, ¿no? De las áreas expuestas, por ejemplo, a las mejillas, las orejas, los pabellones de las orejas, las partes altas de las orejas, la nariz. Es una de las manifestaciones también en la caída de cabello y que es una de los síntomas, por ejemplo, que tenemos muchas consultas en los consultorios, tanto de externos como hospitalizaciones. Pero que es una caída, la caída que es característica del lupus es una caída de cabello un poco localizada, o sea, tenemos lesiones muy localizadas en el cuero cabelludo e incluso que me deja cierta enrojecimiento, a diferencia de una tiña que me deja, por ejemplo, escamas, ¿no? Escamas sobre el cuero cabelludo, la psoriasis que me deja escamas. Esta caída de cabello o zona sin pelo siempre al inicio presenta un poco de enrojecimiento, depresión, se hunde la piel y pérdida de cabello. Y que si esta no es detectada a tiempo, pues me va a provocar una caída permanente del cuero del cabello, o sea, ya no vuelve a salir cabello en esa zona, por ejemplo, y claro que y si esto le sumamos que no solamente es una lesión, sino son varias lesiones a la vez que puede presentar en el transcurso de la enfermedad, entonces esto puede desfigurar al paciente porque son las que llamamos alopecias no cicatrizales, no vuelven otra vez a la normalidad, ¿no? Entonces hay que estar atentos ante este tipo de caída de cabello y hacer un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades que hemos ya mencionado, ¿no? Es más traumático porque ya no vuelve a salir el cabello. Desfigura al paciente y tratándose de una dama, pues imagínese usted, ¿no? Entonces es bastante desfigurante, traumática para el paciente, aparte del problema ya emocionales que generan en el paciente, ¿no? Sí, como hemos visto también hay otros efectos relacionados como los problemas renales, algunos pueden llegar a falla renal, cardiopatías, inflamación ocular, fiebre, pérdida de peso. Usualmente estos son ya un poco más avanzados dentro de la evolución de la enfermedad. Doctor Calvo, básicamente la gente llega porque le duelen las articulaciones de la mano principalmente. Claro, el paciente, digamos, típico, lo más característico, es una joven
en edad fértil, decimos nosotros, por eso es que es una mujer joven, que tiene fiebre, que tiene dolores en las articulaciones y que tiene una manchita, generalmente una mancha en los cachetes. Eso le llamamos rash malar. Usualmente viene con eso. Y si nosotros la diagnosticamos temprano y la tratamos bien, entonces no va a tener ese problema cardíaco, no va a desarrollar el problema renal. O a veces sí vienen desde el principio con problema cardíaco renal, pero si temprano diagnosticamos, y ahí el diagnóstico precoz es importante, descartar las otras causas y ver si es lupus, ese diagnóstico va a permitir que no evolucione y no llegue a perder el riñón. Lamentablemente no lo conseguimos en todas las personas, porque hay muchas personas que demoran en llegar a los servicios de salud. Hoy les podemos decir que deben de llegar rápido, tan pronto tengan una molestia, no ir a la farmacia como todo el mundo se va, sino si tengo una molestia voy y busco al médico en mi centro de salud, en el hospital o donde fuera. Pero doctor, ¿en parte es porque los síntomas se camuflan o porque aparece algo que para la persona no es importante? Y en la experiencia que tenemos de ver los pacientes, la idea es que los síntomas sí hacen que uno se siente enfermo y la persona se siente mal, pero sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas, sigue llevando al chico al colegio, sigue trabajando en su casa, son Hace su vida mujeres, normal. hace vida normal, toma una pastilla, la que le recomienda la tía, la vecina, el farmacéutico, y no se da su tiempo, entonces llega tarde. Cuando llega tarde es cuando puede ya haber avanzado a esos órganos nobles, como el riñón, como el pulmón, el corazón, el cerebro. Entonces, por favor, cuando las personas estén enfermas, confíen. Ahora el Estado está desarrollando lo que son las redes integradas de salud, es decir, una comunicación entre mi centro de salud y el hospital fluida que va a permitir que me atiendan mejor. Yo debo de ir y buscar ayuda médica. Hablamos de que el riñón justamente no es uno de los órganos que se puede ver muy afectado, ¿no? El compromiso al riñón es una de las complicaciones más frecuentes y severas del LES. Muchas veces el lupus debuta por el daño renal. ¿Está de acuerdo? Sí, correcto. Muchas veces, y en algunos pacientes, lo que primero aparece es el compromiso renal. ¿Y cómo se va a dar cuenta uno que tiene compromiso renal? Digo, cuando ya está avanzado, se va a dar cuenta porque se hinchó y no puede orinar. Pero no se trata de eso. Debo darme cuenta si empiezo a orinar, por ejemplo, de otro color. Eso significaría que tendría un poco de sangre en la orina. O si mi orina hace mucha espuma, eso significa que tengo proteínas en la orina. Si ya tengo eso, no debo de pensar que me tomo una pastilla porque tengo infección urinaria. No, tengo que ir a hacerme un análisis, chequear. Y entonces diagnosticamos ese lupus de presentación renal, pero como lo estamos diagnosticando tempranamente, entonces no va a pasar nada. Fíjense, existe una regla que dice, si mi daño renal ha ocurrido en los 3 meses previos, normalmente voy a recuperarlo totalmente. Entonces, yo tengo que hacer eso y esos programas son buenos para que las personas no se confíen. Muchas amas de casa piensan, una infección urinaria, ya me voy, me tomo una pastilla, no voy a decir el nombre, pero es muy popular. Eso no deben de hacerlo. Tienen que ver si las alteraciones en la orina son un aviso de que está viniendo un lupus o algún otro problema renal. Sí, algo que también van los pacientes a la consulta, doctor, es la parte dérmica, mucho. No hay lupus cutáneo crónico, lupus discoide circular, como vemos ahí. Hay lupus cutáneo subagudo, con áreas de piel escamosas, lupus cutáneo agudo, como quemadura de sol, tipo mariposa. Creo que las áreas de mariposa es lo más frecuente, doctora. Sí, como tú dices, tiene que estar, por eso los pacientes en alerta, porque como ustedes van a ver, muchas de las manifestaciones cutáneas se aparecen en forma temprana, antes de que llegue el daño renal, como el doctor ya ha explicado. O sea, podemos prevenir, podemos diagnosticar, podemos darnos cuenta las personas para poder acudir a una consulta médica para poder diagnosticar este tipo de patologías. El enrojecimiento, como ustedes ven, el eritema, que generalmente se aumenta cuando la persona sale pues a la calle, se expone al sol, están en las mejillas, en la nariz, en las orejas, ¿no? Que a veces es confundida con otras patologías, como por ejemplo rosácea, que es una de las patologías, o una micosis, un hongo, como dice la población usualmente, ¿no? Y esto trae un problema adicional. Si el paciente pues no acude, como menciona el colega, a
a las consultas médicas de un médico que la puede ayudar. Entonces, el paciente se automedica, se va a la farmacia, se pone un corticoide y los corticoides a veces enmascaran muchas de estas enfermedades. Puede calmar, mejorar, o si a veces el paciente pues es confundido por un hongo, como frecuentemente vemos a veces, confundido por la población y no acude y se automedica en la farmacia o por algún personal que no tiene nada que ver con el diagnóstico, entonces pueden confundir esta enfermedad y poder trabajar. En cuanto a otras patologías, por ejemplo, también pueden salir unas especies de eczemas en algunas zonas. Veíamos en la foto anterior, si podemos regresar, ¿no? Se veía la piel un poco más escamosa. Claro, Esa unos no, la anterior. eczemas, la anteriores. Unos eczemas que a veces pueden ser confundidas, como les mencionaba, con un honguito. Tengo un honguito y pues por tanto me voy a la farmacia, me pongo un medicamento, no le voy, incluso no me va bien con el antimicótico, me vuelve a poner un corticoide y el corticoide pues enmascara muchas de estas patologías y que a veces son signos iniciales de esta enfermedad como es el lupus, ¿no? Por ejemplo, esto es confundido con que a veces puede salir en la cara, que es lo más frecuente, pero también puede salir en las extremidades, ¿no? Porque son áreas fotosensibles, los codos. son los brazos, las caras posteriores de los brazos, las piernas, en caso de son damas, las piernas que son expuestas y que tienen esa característica de ser lesiones pues rojas y escamosas, ¿no? Y que pueden o no provocar muchos síntomas, prurito o dolor, pero que a veces son confundidas. Y si yo le pongo un corticoide, claro que va un poco enmascarar, bajar un poco, pero que es contraproducente para esta enfermedad. Uno, que no voy a poder llegar al diagnóstico, voy a llegar muy tarde cuando yo ya tenga daños de otros órganos, o poder ser confundido e incluso tener los efectos secundarios de los corticoides, como es atrofia cutánea, telangiectasias, muchas más patologías, y ser confundida pues con otras patologías como las rosáceas, que también es otra patología que a veces por aplicar corticoides pues también me enmascara la enfermedad, ¿no? Doctora, ¿y qué pasa si una persona con la piel de esta forma se expone al sol? Claro, si esta persona, pues, como uno de los síntomas o de la acción de esta enfermedad es provocar fotosensibilidad, o sea, se expone a la radiación solar, que no necesariamente significa irme a la playa, significa el día a día. Me voy pues a mi trabajo, me voy a la escuela, me voy a mis actividades normales, por ejemplo, me voy al mercado, qué sé yo, me estoy exponiendo al sol. Acordémonos que actualmente en estas últimas décadas la radiación ultravioleta, el índice de radiación ultravioleta pues ha aumentado, no solamente en verano, sino también en todas las estaciones del año. Y tener presente que, por ejemplo, Lima es una zona de microclimas en las cuales pues, las exposiciones son muy frecuentes y esto se va sumando en la piel. Por tanto, si este paciente no va a usar bloqueador y se expone con ese tipo de lesiones, estas se van a aumentar, ¿no? Van a exacerbarse, van a ponerse peor e incluso van a provocar cicatrices posteriormente en este tipo de patología. Teníamos un tema doctor. Para esto, sería bueno que recordemos que muchas personas tienen lupus en la piel y nada más que en la piel. Eso. Entonces puede ser lupus cutáneo, nada más, solo piel. Pero el riesgo es que junto con eso haya un lupus sistémico. Entonces es bueno que el dermatólogo trabaje siempre de la mano con el reumatólogo. En Cayetano, por ejemplo, un dermatólogo detecta un lupus cutáneo y lo envía a reumatología para que en reumatología le busquemos si tiene compromiso sistémico o no. Es decir, ese paciente tiene los pulmones, tiene el riñón, tiene algo más. Pero la gran mayoría son solo cutáneos, felizmente, y tienen tratamiento. Muy bien, vamos con la consulta, ¿no?, que nos habían hecho antes de irnos a la pausa. ¿La tenemos, la consulta? Ahí está. A ver, Leslie, ¿la lees tú? Dice María Jesús Chander, dice, cuando la fibromialgia secundaria al lupus, ¿cómo identificar el dolor cuando se tiene ambas enfermedades? Bueno, esta pregunta es realmente una pregunta clásica dentro de los pacientes con lupus, porque la paciente con lupus, su perfil es una mujer que tiene una enfermedad que es severa y entonces, al ser severa, le produce mucho estrés. Como produce mucho estrés, puede desarrollar fibromialgia solamente por el estrés. Es decir, que es la fibromialgia, dolores en puntos fuera de las articulaciones. Entonces, para el médico es muy fácil darse cuenta que la tiene, porque si tiene lupus,
tiene artritis, la articulación se inflama. Pero si tiene fibromialgia, tiene puntos dolorosos. Pero ocurre un problema, que algunas veces esa fibromialgia es por el estrés que le produce la enfermedad activa. Entonces, siempre ocurre que la persona tiene fibromialgia y el médico tiene que estar seguro que eso no es ocasionado por actividad de la enfermedad, sino por el estrés que está viviendo esa persona por culpa de la enfermedad. Y ahí empieza, digamos, la disquisición diagnóstica y los exámenes auxiliares. Si la fibromialgia, esos dolores en los tendones, en esos puntos, ocurren en presencia de otras alteraciones, entonces hay que manejar el lupus. Pero si el lupus está tranquilo, está controlado, hay que manejar la fibromialgia. Ok, muy bien, hacemos una brevísima pausa aquí en Junta Médica. Al volver, Leslie, regresamos con una información importantísima, nuestra alimentación. Nuestra nutrición, cómo debe ser realmente para que usted viva mejor. Los doctores no se van, se quedan aquí porque todavía van a responder las consultas que ustedes están enviando. Ya regresamos. Y vuelve a la Junta Médica Gerardo Buroncle, médico nutriólogo. Gerardo, muy buenos días, Buenos bienvenido días. de Gracias por la nuevo invitación. al nuevo programa. El nuevo programa, Ya segunda no es tan temporada. nuevo, ya hemos empezado ya hace unas semanas. Está bien. Gerardo, hoy hablamos de un tema muy importante, de nuestra alimentación. ¿Será que realmente comemos bien aquí en el Perú o todo lo contrario? Comemos rico, que es distinto. Bien, podríamos decir que el peruano lamentablemente come mucho carbohidrato. El primer producto que se consume en el Perú es el arroz, el segundo es la papa, el tercero es el pan, ¿no? Ese exceso o ese desbalance de carbohidratos hace que en el Perú los niveles de sobrepeso y obesidad en los últimos años haya aumentado un poco. El estudio que está en tela habla de qué tan bien se come en el mundo, qué tan bien se come o qué tan mal se come. Antes de decir esto, hay algo que tenemos que recordar como médicos, que hace 2500 años nuestros amigos griegos dijeron que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu alimentación. Hoy en día estamos enfrentando un problema muy serio. Casi el 80% de enfermedades no transmisibles en el ser humano obedecen a una mala alimentación, desde problemas de colesterol, triglicéridos, glucosa, diabetes, problemas hepáticos, renales, cáncer. Claro. Estamos enfrentando una epidemia realmente de mala alimentación o malnutrición, que le llamamos. Los estudios como el que se pone últimamente A debate. como se dice, ¿no? Las revistas tipo Lancet publican generalmente estudios que son simplemente un referente y que nos dicen qué tanto puede haber tendencia en algunas cosas. Esto lo que habla es poblacionalmente. El ser humano, lógicamente, come hoy en día más sal, más sodio en las comidas. Tenemos más alimentos que tienen preservantes. La última clasificación de alimentos, la NOVA, que sale en el 2015, habla de los alimentos naturales, semiprocesados, procesados y ultraprocesados. Si hablamos de procesamiento en el alimento, ahí el elemento base es el sodio. La sal, que es el elemento que es preservante por naturaleza. Mientras más procesados son los alimentos, más sodio van a contener, y esto va a ir directamente con enfermedades cardiovasculares, que son las número 1 en muerte en el mundo. Y hoy en día, inclusive, con este estudio comparativo, nos están hablando de que la mala alimentación está matando más gente que el tabaco, que es una balanza un poco rara, porque el tabaco es uno de los factores de riesgo, no solo cardiovasculares, sino está presente en todos los cánceres, junto con el sedentarismo y la obesidad. Entonces, son dos temas que no podrían separarse. En estos estudios se habla mucho exceso de alimentación con sodio, sal, la poca cantidad de fibra que comen algunas regiones y la poca cantidad de frutos y grasas útiles como las omegas. Entonces, dentro de eso y en el espectro latinoamericano, digamos que el Perú es el que estaría mejor,
Porque Pero no es que comamos bien. No es que comamos bien, lo que pasa es que somos uno de los países que come menos chatarra en América Latina. Y que fuma menos. Y que también. fuma menos, dicho sea de paso, que ese es el otro factor, ¿no? Pero este estudio nos habla solo de la alimentación. Porque si comparáramos una alimentación de una persona, nos ponen países como Argentina, Paraguay, Uruguay. Brasil, en donde la incidencia de alimentos y mortalidad es un poco más elevada que en el Perú, pues tendríamos que decir también que ellos fuman 10 veces más que nosotros. Claro, pero aquí lo relacionamos porque comen más carne que nosotros. Exacto. Entonces, si el estudio lo vemos desde el punto de vista de alimentación, diríamos que la carne les haría daño a ellos. Sin embargo, a ellos no les está haciendo daño la carne, les está haciendo daño el consumo de tabaco que tienen. Y lógicamente a esto, por eso es que cuando se habla de alimentación, ya no hablamos simplemente de lo que llevamos a la boca. Estamos hablando de estilos de vida. El sedentarismo ya queremos que sea una enfermedad hoy en día. El ser humano cada día se mueve menos. Claro. El tabaco, lógicamente, y los desórdenes alimentarios que parten por algo elemental que son horarios. El ser humano hoy en día ya no toma desayuno, almuerza algo a media mañana y está llegando a casa a cenar a las 5, 6, 7, 8 de la noche. Es decir, hace un almuerzo a esa hora. Esos desórdenes alimentarios hacen también que un reloj biológico que tenemos en la cabeza, que se llama el ciclo circadiano y lo conocemos todos, que funciona con pulsos hormonales, bueno, se está alterando. Eso trae alteraciones en el metabolismo. Aumento en la grasa corporal, en la grasa, hay grasa negra, hay grasa blanca, pero aumento en la grasa corporal. El otro es la poca disposición a movernos y la falta del consumo de líquido, de agua que estamos teniendo últimamente. Esas tres cosas, por ejemplo, en una dieta habitual, una dieta saludable, son las primeras que le decimos al paciente: come a tus horas, muévete un poco Bebe y agua. toma agua. Toma agua. Es a veces el punto de equilibrio que tenemos que tener para que estos estudios realmente tengan valor y tengan valor poblacional también. Gerardo, tenemos unos cuadros, ¿no?, sobre las dietas más peligrosas. A ver, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que contienen las dietas más peligrosas. A ver, demasiada sal, ¿no?, causando 3 millones de muertes. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, a los ciudadanos de China, ¿no?, que tienen una alimentación con demasiado sodio. Además, muy pocos granos integrales, causando 3 millones de muertes. No vemos la fuente, ¿no? Es el estudio de la carga global de enfermedades del 2019. A ver, Leslie, Hay muy poca fruta. Sí, muy poca fruta, causando 2 millones de muertes, bajos niveles en el consumo de nueces, semillas, verduras, fibra y omega 3 proveniente de los mariscos. Sí, justamente las personas no comen mucha verdura, mucha fruta. No. Uno que dice, doctor, es que eso es muy caro, digo, pero hay fruta de temporada. Exacto. Hay un mito también que hay que tratar de derribar aquí, ¿no? La gente asocia alimentación saludable con que le va a salir demasiado costoso. Sí. Cosa que es mentira. En realidad, cuando tú vas a un supermercado y compras frutas, verduras, vas al mercado, Sí, que es mucho, 10 veces más cómodo inclusive que un supermercado, el costo de la canasta disminuye bastante. Un montón, En realidad, claro, sí. comer frutas y verduras. Y en países como el nuestro, que tenemos una variedad increíble, tenemos una tierra bendita, por Dios, dicho sea de paso, en donde tenemos una cantidad de frutas y verduras los 12 meses del año. Hay frutas estacionales, lógicamente, y verduras también, que salen en ciertas épocas, a diferencia que países nórdicos solo tienen por temporada y les es muy costoso porque no tienen un terreno en donde se pueda cultivar cosas como las frutas y las verduras que tenemos nosotros. El problema es el hábito, es cierto, y ahí radica todo. Cuando a una persona, como bien dijiste, se le dice tienes que comer más frutas, más verduras, ensalada, tomate, bueno, asocia que tiene que hacer dieta. Y en realidad no es eso. No es eso. Si viéramos el plato peruano, por ejemplo, ¿no?, que es el que más se debate hoy en día, que también comemos y que tan mal. Hubiéramos traído un plato, en el ¿no? estudio, en el estudio ELANS, que es un estudio que se ve la incidencia de alimentación, salud, enfermedad, se hizo en el 2014 al 2016 en un grupo muy grande de personas y se determinó que el Perú era el que comía más carbohidratos. Si viéramos un plato, vamos a ponerlo de esta manera. Esta mano de acá es el arroz en el Perú. Esta mano es la papa o la menestra. Y este triangulito que queda arriba es la proteína o la carne. Si vemos, el 80% de nuestra alimentación está orientada al carbohidrato. Si bien subimos de peso, como se dice, o engordamos,
lo hacemos a predominio de carbohidrato, no de chatarra. Y ahí es donde entra el otro estudio que está en cuestión, los preservantes que están más en la comida chatarra. En realidad el peruano engorda porque come mucho carbohidrato. Claro. Si esa relación la invirtiéramos en realidad, quitáramos esto de acá, esta mano sería la proteína y la otra, el 25% de cada uno sería verduras y el carbohidrato, pues nuestra alimentación sería un poco más balanceada. Claro, vamos a ¿Cómo poner un come? ejemplo Exacto. gráfico, ¿no? Arroz con lentejas y papita encima Ujú, y sí. un huevito frito. Exacto. Ahí ya hicimos un desbalance total. Total. O comemos un plato peruano, la papa a la, la papa a la huancaína, el ají de gallina, por ejemplo, que es divertido, ¿no? Es muy poco pollo sancochado, no Sí. tiene nada de grasa, que hay grasa útil. Tiene pan, tiene arroz y encima le ponemos papa, ¿no? O sea, es un plato con Su huevito 80-90% de para proteína. carbohidratos. Entonces, comemos rico, por eso decimos, pero en realidad no balanceamos muy bien la carne de la proteína y los carbohidratos. ¿Por qué antiguamente, hace 20, 30 años, comíamos así y no teníamos los problemas de sobrepeso y obesidad? Porque la gente se movía. Claro. Exacto, éramos más Y ahí activos. viene. Entonces, esa alimentación de la que hablábamos del 60% de carbohidratos en un plato, no podemos comerla hoy día porque el ser humano se mueve mucho menos. En la década de los 70 y 80, el hombre lavaba su auto, paseaba al perro, regaba el jardín, botaba la basura, no existía delivery y uno olvidaba algo y tenía que ir a comprar. Jugaba en la calle con los hijos. Jugabas pelota los fines de semana. Hoy en día el hombre del 2000 ni lava su auto, ni pasea al perro, todo lo paga por internet. Es decir, la actividad del ser humano ha venido a menos. Entonces, no podemos comer como comía ese hombre de los 70s y 80s. Tenemos que acondicionar Claro, no se las compensa. raciones. Ah. Exacto. La Tenemos- alimentación es buena, pero Ajá. la ración es el problema número uno. Porque Vamos a compartir. permíteme, en esa Ajá. época la gente en el almuerzo comía sopa, segundo, postre y noche cocinaba otra vez. Exacto. Y ahora no se puede hacer eso. No podríamos comer como esa Para persona. nada. Engordamos todos. A ver, vamos con los gráficos, ¿no? Que ya tenemos el tiempo justo. A ver, los gráficos, vemos ahí, ¿no? La carne procesada. Lo recomendado es 2,1 gramos y el consumo 4 gramos. ¿No? A ver, más Los cosas. jamones. Carnes rojas, Leslie. Recomendado 22, consumo 27 gramos. Frutos secos, ahí completamente desbalanceado, ¿no? Recontra. Recomendado 25 gramos, consumo 3 gramos nada más. El cereal integral, Ahí no veo. recomendado 126 gramos, 126. consumo 29 gramos. La leche, recomendado 443 gramos, consumo 71 gramos, nada más. No. Y la sal, lo recomendado es 3,2 gramos y el consumo 6,6, el doble. Y ahí están todos los gráficos. Los cuadros son muy representativos, ¿no es cierto? Y es lo que decía el estudio. Comemos mucha sal, debemos comer menos sal. Comemos muchos frutos y granos secos, es decir, pocas grasas útiles para el ser humano y tenemos que comer un poco más. Y, bueno, comemos muy pocas frutas y verduras. Inclusive hay Pero a veces también dicen la que los leche, frutos por secos ejemplo, son los caros. lácteos, que se han satanizado tanto en los últimos años Sí. asociados con temas de cáncer. Y en realidad aquí faltaría algo que es importante que se llame el azúcar. Y ahí radica muchas veces que en este estudio, por ejemplo, que se pone en Lancet, no está. En el siglo XVIII, el promedio de persona en Estados Unidos se ha estimado que comía 2,5 kilos de azúcar, es decir, 2.500 gramos de azúcar al año. Esto aumenta a 9 kilos de azúcar en el siglo XIX, es decir, juntando todo el tipo de alimentación que tiene. Hacia el 2009 se estimó que el ser humano ya estaba comiendo casi 250 gramos de azúcar diaria. Eso hacía más o menos entre 80 y 90 kilos de azúcar al año. Wow. Hoy en día estamos hablando de que el ser humano está comiendo casi 100 kilos de azúcar al año, un norteamericano promedio. 100 kilos de azúcar al año. Bastante. Si comparamos con ese siglo XVIII, que era 2,2 kilos en realidad de azúcar, el producto que estamos consumiendo mucho más Montón. es el azúcar. Así es. Y esto viene en alimentos procesados, los alimentos ultraprocesados. Las Cada vez gaseosas. estamos comiendo alimentos más envasados. Ese es un punto serio también que tenía que analizarse ahí y que falta como variable importante dentro de la alimentación. Hoy en día ya hemos determinado que el factor número 1 en la alimentación del cáncer
es el azúcar. Lo primero que nuestros amigos, nuestros colegas oncólogos quitan en una alimentación con una persona que tiene una neoplasia es el azúcar, porque el azúcar alimenta la célula cancerígena. Y ese es un problema. Le da más energía. Podemos decir entonces que comencemos a bajar los carbohidratos, bajemos a la mitad para empezar y comencemos a añadirle verduras, frutas y granos, que nos falta bastante. Comida fresca, en realidad. Claro. La Más comida que es- envasada, ¿no? Cuando hablamos de comida saludable, hablamos de comida, hoy en día le decimos comida inteligente, es decir, tenemos que poner en el plato algo realmente que nos sirva, algo rico, algo sabroso, pero algo que sabemos que no nos hace daño. Eso es una comida inteligente hoy en día. Muy bien. Agradecemos a Gerardo Burongle por haber estado aquí en la Junta Médica. Enseguida regresamos con los doctores que están al otro lado del set para contestar todas las consultas. Gerardo, muchas gracias. Muchas Ya gracias. regresamos. Vamos, doctores, con las consultas en las redes sociales. Ludenita Hurtado, mi hija de 13 años tiene los síntomas de lupus. ¿Qué examen debo pedir a la dermatóloga que la está tratando para descartar esta enfermedad? Sí, cuando tenemos las manifestaciones que ya hemos mencionado, el eritema malar, la caída de pelo, ciertos eczemas, pero si nosotros hacemos una historia clínica y tenemos las artralgias y todos los síntomas que también tenemos, y tenemos la alta sospecha de descartar un lupus, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es desde el punto de vista de dermatología, nosotros tenemos que pedir lo que llamamos biopsia de piel. Entonces, en la biopsia de piel tenemos ciertos patrones que son característicos que me ayudarían en la parte diagnóstica, pero que yo tengo que complementarla con las otras especialidades. Una de ellas es la especialidad de reumatología, ya que, como ustedes hemos conversado, el lupus es de diagnóstico a través de criterios que me incluyen tanto síntomas en el paciente como exámenes de laboratorio, como ciertos síntomas y evaluación por el reumatólogo para poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien. ¿Algo que añadir? Bueno, si ha ido al dermatólogo, Pero- sus síntomas es en la piel. Ajá. Y si tiene síntomas en la piel, por la edad y porque tiene lupus en la piel, de todas maneras, aunque no tenga otra manifestación, hay que descartar por los análisis cómo están todos sus órganos, ¿no? Perfecto. Desde el Facebook nos escribe Lisette Ceballos, dice, tengo lupus hace 18 años con tipo 4 de riñón. Todo este tiempo en tratamiento. El lupus está en remisión, pero me gustaría saber si hay nuevas terapias, ya que tomo muchas pastillas. Está micofenolato, losartán, prednisona, aspirina y cloroquina. Bueno, yo, Lisette, te felicito porque mira, tienes 18 años con lupus y estás bien. Y eso hace que todos sepamos que con un buen tratamiento la sobrevida de los pacientes, es decir, su posibilidad de permanecer vivo va a ser igual que de una persona normal. Ahora, pero ¿a qué costo, entre comillas? Al costo de estar tomando medicación. Es raro que vamos a estar en control sin medicinas. Tenemos que tomar medicación y lo que te están recetando es lo mejor. Hoy en día está apareciendo nueva terapia, la terapia biológica, pero tiene sus indicaciones y precisamente las indicaciones son para cuadros refractarios, todavía no son para cambiar la medicina esta que es de primera línea. Por ejemplo, la cloroquina o la hidroxicloroquina, todos los pacientes con lupus deben de tomarla porque ya se sabe que eso da una mejor evolución y permite ahorrar los corticoides. Está muy bien, te felicito, felicito al equipo que te está viendo y sigue adelante. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta. Giovanna Coila, ¿cuáles son los últimos estudios? Sí, así es. La tendencia actual es a utilizar poco la prednisona, pero se tiene que usar, porque cuando la persona inicia su enfermedad hay una gran inflamación, como un incendio, y el agua que la apaga más rápida es la prednisona. Pero de inmediato tienen que entrar otras pastillas, como el micofenolato antes, el inmunosupresor, para mantener eso apagado a lo largo del tiempo. Imagínense el incendio de Mesa Redonda. Viene el incendio, echan bastante agua, pero
queda el rescoldo, quedan las brasas, se tienen que seguir apagándolo porque si no, no está apagado, se va a encender. Y en el lupus lo que no queremos es que aparezcan las llamas, es decir, la inflamación. Esa es la idea. La idea es prednisona al inicio y luego rápidamente dejar de usarla y reemplazar por otros fármacos como la hidroxicloroquina, cloroquina y los inmunosupresores. Bien, una breve pausa y continuamos con el programa con el lupus. Muy interesante. Vamos rápidamente con más consultas. Soy paciente, doctores, de 58 años con fibrosis pulmonar idiopática inmunológica. El neumólogo me dijo que la causa fue el lupus, pues desde muy joven he estado con rubor natural en la cara, siempre coloradita. ¿Puede el lupus llegar a esos extremos? Bueno, por supuesto que puede. El lupus hemos dicho que puede inflamar cualquier órgano. Y cuando lo inflama, ¿qué cosa ocurre? Después viene la fibrosis. Entonces, de poder puede, pero hoy en día se conoce una enfermedad pulmonar que es inmunológica, tiene una marca de lupus en un anticuerpo, pero no termina siendo el lupus. Para hacer el lupus necesitamos una enfermedad más sistémica. Entonces, pero ya es cuestión del especialista. Lo cierto es que tiene una enfermedad inmunológica y el doctor la va a tratar como una enfermedad inmunológica. El doctor Leslie Soto me estaba diciendo, no te olvides, pero el tratamiento no es solamente prednisona. Así es, el tratamiento no es solo prednisona. Y hemos dicho, la prednisona es en un inicio porque funciona rápido, pero si seguimos con solo prednisona, ya tenemos otra enfermedad, la enfermedad de la prednisona. ¿Qué cosa es? Uno se pone gordo, cara de luna llena se dice, los huesos se descalcifican, tiene osteoporosis, se va a fracturar, la presión se le sube, la glucosa se le sube, los lípidos se le suben, entonces es una desgracia. Nosotros por eso ahora procuramos utilizar la prednisona de manera controlada, medida y reemplazar por otros fármacos para esas enfermedades autoinmunes. Vamos con la siguiente. La idea es acá que la prednisona ayuda y el reumatólogo es quien se la va a medicar, va a comenzar a bajarla y cambiar ciertas medicaciones. Entonces no hay que automedicarse porque la automedicación llega a que puede haber una falla en la suprarrenal y consecuencias muy deleterias. A ver, por teléfono nos ha llamado María Heredia de San Borja y me dice, me he realizado pruebas de descarte de lupus, el ANA salió negativo y los exámenes de sangre aún no son claros. ¿Qué otras pruebas puedo hacerme? Tengo todos los síntomas y cada vez se intensifican. María, fíjate, hoy día tenemos un principio. Si una persona sospecho de lupus y me sale en la prueba anticuerpo antinuclear negativo, lo más probable es que no tenga lupus. Debo tener alguna otra enfermedad. Seguro que tu médico te está viendo y lo que se da cuenta es que no es severo, o sea, tu riñón no está mal, el corazón no está mal, porque si no, ya inicia un tratamiento protegiendo esos órganos. Entonces, ten paciencia y conversa con tu doctor, coordinen la terapia. Y vamos ya con la última pregunta, también, ¿no? Vía llamada telefónica. Maritza Romero, desde Comas. Tengo lupus desde los 18 años y me duele mucho la cabeza. ¿Ese dolor se debe a la enfermedad? Vamos a aprovechar para explicar, cuando una persona tiene lupus y aparece algo, cualquier síntoma, ese síntoma va a poder ser por lupus o va a poder ser por otra causa. Dentro de esas otras causas, infección y las comunes y corrientes. Estamos hablando de dolor de cabeza. ¿Hay dolor de cabeza por lupus? Sí, pero el dolor de cabeza puede ser de repente por tensión, pueda que tenga una migraña, pueda que tenga un dolor de cabeza por otra razón. Entonces el médico va a tener que saber si es por lupus o no, hacer exámenes y si es por lupus va a responder al tratamiento del lupus, no va a mejorar con analgésicos. Si mejora con analgésicos es una pista para decir que no es por lupus. Muy bien, 10 en punto de la mañana, doctora Beatriz, ¿algo que añadir finalmente? Sí. Como ustedes han visto, el lupus tiene muchas manifestaciones, dentro de las cuales las cutáneas, que de alguna manera yo las puedo orientar. Importante acudir a sus médicos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, existen muchas manifestaciones iniciales que pueden ser que solamente el lupus esté solamente dado a nivel de la piel, como el enrojecimiento de la cara, la fotosensibilidad, las pequeñas eczemas, pero a veces puede ser el inicio de otra enfermedad. Importante el uso de bloqueadores solares de forma permanente, e incluso en un paciente antes de lupus y un paciente durante el tratamiento de lupus, porque ustedes verán que el lupus
incluye medicamentos que también van a causar un poco de adelgazamiento de la piel, por tanto, mayor enrojecimiento de la piel. Entonces, si yo no indico a mi paciente que tiene que ponerse un bloqueador cada 4 horas, dependiendo de la actividad que desarrolla, pues no es igual que un paciente que vive... trabaja en una oficina, que un paciente, un vendedor ambulante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la cual tiene que tener el uso de un bloqueador solar mucho más frecuente, cada 4 horas, que es lo ideal, dependiendo del clima en el cual estemos. No olvidarse que en la sierra tenemos mayor índice de radiación solar, entonces ahí protegernos mucho más, ¿no? No es que solamente el verano. Muy bien. Entonces, eso es importante. Perfecto, agradecemos a los doctores por haber estado en la Junta Médica. Nos vamos, que tengan un buen jueves. Mañana viernes, como saben, la salud mental siempre presente en este programa. Chao, chao.